Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Música y Vida. Es un privilegio, una alegría que nos acompañes. Recordá que si todavía no te suscribiste, podés hacerlo gratuitamente a nuestro canal. Y de esa manera YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo material. El médico Lucas cuenta en su libro que se encuentra bajo el título de Los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, algo tremendo que ocurrió aquel día con los discípulos cuando estaban juntos. Quédate, permitime que te cuente lo que ocurrió. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Dice el doctor Lucas que cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta muy importante para los hebreos, en realidad una de las 3 fiestas más importantes anuales que los judíos tenían, dice que ese día, al llegar Pentecostés, estaban todos los discípulos unánimes juntos. Eso me llama poderosamente la atención. Cristo había resucitado hacía 50 días y los discípulos estaban esperando que se cumpla la promesa que Jesús le había hecho. ¿Cuál era la promesa? Era la que había sido mencionada por el profeta Joel, que habría de descender sobre los creyentes el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban juntos, unánimes, probablemente en el mismo lugar donde se habían reunido la última vez antes de que Cristo fuese llevado a la cruz en la última cena. Y en ese momento, algo así como un trueno muy fuerte, un viento muy fuerte, inundó el lugar donde ellos estaban. Y Lucas dice que como lenguas de fuego se posaron sobre el corazón y la vida y sintieron, como nunca lo habían hecho antes, la presencia de Dios sobre ellos. Este ruido, este estruendo que se escuchó en toda Jerusalén, no hizo otra cosa más que llamar la atención de aquellos que se habían reunido en la ciudad santa para celebrar Pentecostés. Muchos buscaron el lugar de donde venía ese ruido y llegaron allí, donde estaban los discípulos. Cuando llegaron, los discípulos comenzaron a contarles las glorias de Dios, el plan de salvación de Dios. Y lo que fue sugestivo y llamativo, a modo de milagro, es que cada una de esas personas podía escuchar en su idioma nativo, lo que los discípulos les decían. Esto fue un tremendo milagro, que hombres de distintas partes del mundo pudiesen escuchar por boca de los discípulos, en el lenguaje originario de ellos, lo que los discípulos les estaban contando acerca del Señor, acerca de su plan, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Partos, medos, de Frigia y de Panfilia, de Libia, de Cirene, cretenses y árabes, todos estaban allí. Todos podían entender en su idioma natural de su tierra, lo que los discípulos le decían. Los discípulos hablaron una lengua que todos los que estaban allí, sorprendidos por el estruendo que habían escuchado, podían entender. Hombres de todas estas nacionalidades, de todos estos pueblos que habían venido a la fiesta en Jerusalén, podían escuchar en su dialecto lo que los discípulos le decían. Eso fue un tremendo milagro. Esas son las lenguas. No era un vocabulario inentendible, no eran ruidos. Era una lengua que todos podían comprender. Y todos de ese modo pudieron escuchar el plan de salvación para sus vidas. Tal vez ese fue el milagro, que los discípulos hablasen una lengua común a todas. O tal vez los discípulos hablaron en su propia lengua galilea y el milagro se produjo en el oído de los oyentes, que entendían lo que los discípulos estaban enseñándoles. Como consecuencia de esto que había ocurrido, muchos se preguntaban y decían: ¿de qué se trata esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Otros, en cambio, se burlaban de los discípulos, se burlaban de ese incidente y decían: estos están borrachos. Sin embargo, Pedro alzó la voz y les dijo: varones hermanos, estos
no están borrachos como ustedes opinan, porque son las 9 de la mañana. No podrían bajo ningún punto de vista estar borrachos. Estos están experimentando el cumplimiento de lo que Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, ha prometido. Y ustedes son testigos de la gloria de Dios que se está manifestando en medio de ustedes en este glorioso día de Pentecostés. Después de hacer un reconto de toda la historia de Israel y de cómo Dios había obrado a través de los profetas y de su pueblo, Pedro les dice claramente: este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios ha llamado Señor y Cristo. Después de haber escuchado todos esos hombres semejante mensaje por los labios de Pedro, el primer mensaje que Pedro entrega de una manera tan categórica y masiva, comenzaron a preguntarse unos a otros y se decían: ¿qué haremos ahora? Si las cosas han sido así como Pedro nos ha contado, ¿qué es lo que resta hacer? Pedro entonces les dijo que era necesario que se arrepientan de sus pecados, que crean en el Señor Jesucristo como Salvador, que reconozcan que Dios había entregado lo más precioso que tenía, que era su Hijo unigénito, y que creyendo habrían de recibir perdón de pecados y vida eterna, y habrían de ser bautizados como sello de su credulidad por el Espíritu Santo de Dios. Parece una incongruencia, la soberanía de Dios para permitir la muerte de Cristo y el obrar humano para llevarlo a cabo. Dios, en su soberanía, permitió todo esto para que por su llaga, por su dolor, por su muerte, cada uno de nosotros, inclusive aquellos que se sintieron atraídos por el estruendo desde la casa donde estaban los discípulos, pudieran oír, guardar en el corazón y creer, confiar decididamente en el Señor Jesucristo. Tras la predicación del apóstol Pedro, más de 3.000 personas se convirtieron al Evangelio y confiaron decididamente en el Señor Jesús. Pero algunos se burlaban, otros no tenían en cuenta el mensaje y un grupo importante creyó. Quisiera hoy preguntarte a qué grupo perteneces. ¿A los que continúan burlándose de Dios y de su plan? ¿A los que han escuchado el mensaje pero no han confiado? ¿O a los que han preferido decididamente acercarse a Dios por medio del Señor Jesucristo? Ojalá que esta sea tu experiencia. Qué alegría que hayas separado un rato para estar de nuevo visitando nuestro canal. Espero que este video te haya gustado. De haber sido así, regálale un like. De esa manera YouTube lo difunde con mayor facilidad. Ahora, quédate en el canal. Seguí en nuestro canal y ve otro de nuestros videos que hicimos de todo corazón pensando en vos. Gracias. Hasta la próxima.